Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. La idea de que la sociedad debe regirse por leyes y no por la voluntad del soberano, incluso aunque éste tenga las mejores intenciones, se remonta a la antigüedad. Desde entonces, la idea de la primacía de la ley se fue perfeccionando y cristalizó en lo que se ha dado en llamar Estado de Derecho y también imperio de la ley. En la actualidad, la mayoría de los países democráticos basan su gobernabilidad en el Estado de Derecho. Idealmente, este protege derechos básicos como la libertad de prensa, la libertad individual, la libertad de movimiento. También limita el poder del Estado y evita sus abusos. Seguramente usted ha leído o ha escuchado que, por ejemplo, en Estados Unidos y Francia existe el Estado de Derecho y que, en contraste, no existe ni en Cuba ni en Venezuela. Pero, ¿qué es, a fin de cuentas, el Estado de Derecho? ¿Cuándo y cómo nació el concepto y la práctica? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Pueden existir retrocesos y grietas en el Estado de Derecho? ¿Qué relación existe entre el Estado de Derecho y la vida espiritual? Para conversar sobre esta problemática tan actual, me acompaña el abogado y periodista Arnaldo Miguel Fernández, profesor de Filosofía del Derecho. Arnaldo Miguel, buenas tardes, bienvenido a Comentando. Buenas tardes, Emilio. Bueno, empecemos por la pregunta que ya sugerí en la introducción. ¿Qué es Estado de Derecho y cuándo y cómo comenzó el concepto y la práctica? Bueno, tú ya en la introducción has dado con la clave del asunto. Estado de Derecho es imperio de la ley. Es decir, es el desarrollo espiritual de la humanidad ha llegado, en cuanto al orden político, al Estado de Derecho como una cota razonable, que es que la organización del Estado tiene que regirse por leyes que son generales, ante las cuales todos somos iguales, tanto los hijos de vecinos, por decirlo de algún modo, como los propios o poseedores o detentadores del poder. Esa idea es, como también lo dijiste en la introducción, algo que nos viene de los griegos. De los griegos nos viene casi todo, ¿no? En la civilización occidental, ¿no? Sí. Entonces, es la idea de que quienes elaboran las leyes sean a la vez sus destinatarios. Por eso se dice que es el imperio de la ley, porque no es un gobierno, no es una organización estatal sujeta a la voluntad de quienes tienen el poder político, sino que está sujeta a las reglas que los gobernados, ¿no?, establecen de común acuerdo para gobernarse a sí mismos. Y cuando se dice gobernarse a sí mismos, entonces incluye también a los que esos gobernados, de algún modo, ¿no?, eligen o seleccionan para el ejercicio del poder. Ahí está, en tu explicación están incluidos ya los requisitos para la existencia de un Estado de Derecho. No exactamente, porque se pueden desglosar. Por ejemplo, el concepto, como tú estabas preguntando, viene de los griegos, pero se formaliza de algún modo hacia 1832 en Alemania, con un libro de un autor desconocido, Robert von Moll, en 1832, sobre la ciencia política, por decirlo de algún modo, alemana y los fundamentos del Estado de Derecho. Y esa idea también viene o cristaliza en el orden jurídico alemán, gracias sobre todo a Immanuel Kant, que como filósofo manejó el concepto de la autonomía de las personas, incluso para elegir a sus gobernantes. Y en virtud de esa propia autonomía, y vamos a usar un término que está muy desprestigiado, si el pueblo elige a sus gobernantes, entonces las leyes que se adoptan por esos gobernantes tienen que regir para todos, incluso para ellos mismos. Esto supone entonces, ya en la estructura del Estado de Derecho, que hay una división de poderes.
de que quien elabora la ley no sea el mismo que la ejecute y a la vez no sea el mismo que dirima los conflictos en el caso de la ejecución. Tiene que ver también con la aceptación, ¿no?, razonable de los derechos humanos, que es el tema actual, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, porque muchas veces se dice, no, la voluntad popular es la que lo decide todo, todo queda sujeto a la voluntad popular, y entonces el pueblo es el soberano. O bien, el Estado de Derecho dice que el pueblo es el soberano, pero no puede ser soberano para dictar la ley que le dé la gana. Tiene que ser una ley con un interés generalizable. De lo contrario sería un atropello, o podría ser un atropello. Entonces, ahí tenemos como una paradoja, ¿no? Porque hay dos principios contradictorios. Los derechos humanos, que se supone que sean derechos del individuo, y la soberanía popular o la soberanía del Estado estatal. Y entonces poder y razón se acoplan en el Estado de Derecho. Y esa es la solución que el desarrollo espiritual de la humanidad le ha dado a los órdenes políticos. Claro, entiendo que, por ejemplo, puede existir una sociedad que tenga constitución, que tenga leyes, que tenga códigos, tribunales e incluso jueces. Esta sería, digamos, una condición necesaria, pero no suficiente para un Estado de Derecho. Por ejemplo, sería el caso de Cuba, China, Venezuela, Irán. Por lo general, todos los estados modernos, incluyendo los de corte dictatorial, tienen en el papel el Estado de Derecho, como una serie de derechos constitucionalmente reconocidos y una organización estatal que responde a la realización de esos derechos. Pero siempre el derecho ha tenido la contradicción del derecho escrito, el del derecho en la forma y el derecho en acción. Y entonces te encuentras no solamente que estos estados que tú acabas de mencionar, de corte francamente totalitario o dictatorial, pues tengan plasmado una serie de derechos humanos en sus órdenes constitucionales y tengan una organización del Estado que parece más o menos razonable, pero en la práctica, en realidad, hay un ejercicio dictatorial del poder. Del mismo modo, en muchos órdenes democráticos, ¿no?, se dan repuntes de violaciones del Estado de Derecho. Claro, claro. Es decir, con lo que has dicho también se me hace claro que el Estado de Derecho no es un Estado alcanzado para siempre, sino que puede ser reversible. Sí, es decir, pueden haber retrocesos. Sí. Es una idea regulativa, más bien. Claro. O sea, es un fin al que se aspira, pero en la realización se pueden encontrar múltiples dificultades y regresiones. Claro. Hay otra situación en que el Estado de Derecho se viene abajo por un golpe de Estado o por una revolución. Pero yo me refería precisamente a los casos en que no hay ni revolución ni golpe de Estado y observamos en la realidad que hay un resquebrajamiento, que hay algo que no está funcionando como debiera. Bueno, revolución implica, y golpe de Estado, implica que quien va a ejercer el poder se salió del marco jurídico anterior. Ya. Entonces el Estado de Derecho se derrumba por eso. Caduca. Pero también, sin salir del orden jurídico, el Estado de Derecho se puede deteriorar. Claro. Cuando ese orden jurídico, en el papel, es totalmente diferente a la práctica. Y en la práctica, entonces, los propios gobernantes, como suele ocurrir, pues entonces van en contra de las propias leyes. Eso siempre ha sido así. Claro. De algún modo siempre ha habido esa tensión. Pero lo que sucede en la actualidad es que uno se entera de más violaciones, uno se entera de más cosas, ¿no? Y estas se van agudizando. Por eso se puede apreciar a nivel global como un deterioro del Estado de Derecho. Claro. Porque no solo en China, sino en Australia, en Holanda, claro, en Inglaterra, en Canadá, incluso aquí en los Estados Unidos, se ve que el imperio de la ley se está resquebrajando por el imperio
de las personas que de algún modo tienen poder, ya sea poder político o poder económico. Vayamos a ejemplos de Estados Unidos. Por ejemplo, a mí me llama la atención en el caso, bueno, por la idea de que nadie está por encima de la ley. Yo pensaba, por ejemplo, en lo ocurrido en el verano del 2020 con las protestas que incendiaron prácticamente a todo el país, por lo menos centenares de ciudades del país, en que hubo pérdidas de millones de dólares, en que hubo saqueo, hubo vandalismo, todo esto está penado por la ley. Casi 30 muertos. Ajá, y esa cantidad, por ejemplo, de fallecidos. Y sin embargo, a nadie lo enjuiciaron. Bueno, hay algunos enjuiciamientos. El problema está en que muchas personas que cometieron esos crímenes y que están en video, pues no fueron enjuiciadas. Porque eso es el principio que tiene el poder, ¿no? El principio de oportunidad que le dicen. Vamos a ver una imagen en que aparece bueno, ahí aparece el ideal del Estado de Derecho. Ven ustedes ahí la balanza de la ley, está totalmente equilibrada. Hay otra imagen que representa también la idea de que la ley es ciega, es decir, no atiende a las personas. No mira, no tiene color, no tiene ningún tipo de preferencia. Es decir, es totalmente ciega y aunque tiene ahí la espada en el brazo derecho, que es el castigo. ¿Sí? Sí. El castigo es para aquellos que violan las leyes. Y tenemos también otro ejemplo. Vamos a ver la siguiente imagen, en que también, por ejemplo, este es un caso interesante, ¿no? Con la frontera. De hecho, bueno, existe frontera de Estados Unidos en la actualidad. Bueno, probablemente ese sea el caso más ilustrativo del derrumbe del Estado de Derecho en Estados Unidos, porque se está dando acceso libre a personas que entran ilegalmente. Es decir, el propio Estado está yendo contra su propia ley migratoria. Claro. Y entonces tenemos que los ilegales incluso hasta se le cambia porque todo se está resolviendo en estos tiempos con giros lingüísticos. Entonces ya no son inmigrantes ilegales, son indocumentados. Se trata de aliviar el efecto que pudiera tener la denominación. Pero en realidad lo que tenemos aquí es una de las violaciones más groseras del Estado de Derecho, claro, puesto que este país se rige por una ley migratoria y tiene establecido una frontera, que es uno de los elementos fundamentales del Estado mismo. Del Estado mismo. El Estado Entonces, si usted abre la frontera, ya no hay Estado. Y si da libre acceso en contra de sus propias leyes, entonces el Estado de Derecho se derrumba totalmente. Claro, sin duda. Incluso ahí está la idea de que nadie está por encima de la ley, pero los funcionarios que permiten eso y que incluso lo promocionan y que alientan esa violación de la frontera, bueno, a nadie lo han encausado, ¿no? Que yo sepa. No, y los propios inmigrantes ilegales están por encima de la ley. Luego. Y el otro ejemplo bueno, ya lo vimos, tengo la otra lámina en que aparece en el verano 2020, que hay unos incendios, a ver si podemos ver la imagen. Por ejemplo, tú me decías que bueno, incluso había personas que habían podido evadir el encauzamiento. Que no fueron encausadas por una prerrogativa del poder. El poder tiene un principio de oportunidad para ejercer esa espada que tiene la justicia. Puede caer o no caer sobre alguien de acuerdo con quien le empuñe. Entonces, en el asunto este de las revueltas del verano del 2020, verano 2020. Del 2020, que fueron consideradas generalmente pacíficas. Sí. Los que no fueron pacíficos, muchos de ellos no fueron encausados. La fiscalía se abstuvo de acusar a mucha gente que incluso están en video cometiendo crímenes que en cualquier otra situación hubieran dado lugar a un encauzamiento. Bueno, que incluso han dado lugar, acciones de menos categoría han dado lugar a encauzamientos, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, hablando a propósito de esto, el allanamiento de la residencia del expresidente
Donald Trump en Palm Beach ha desatado muchas discusiones en la prensa en torno al Estado de Derecho y de la aplicación de la ley. Mi pregunta, en Estados Unidos, y tomando en cuenta este hecho, ¿todavía se puede seguir diciendo que nadie está por encima de la ley? Bueno, ese sería un buen ejemplo para demostrar que nadie está por encima de la ley, que por haber cometido un crimen, el expresidente de los Estados Unidos sea sometido, igual que cualquier hijo de vecino, a una diligencia policial de registro y de entrada en su domicilio privado, porque hay una causa probable de crimen. Y él, por su condición de presidente, no tiene por qué estar exento de eso. Claro. Lo que sucede es que como se han cometido tantas violaciones del Estado de Derecho en casos anteriores, con la famosa colusión de Rusia, con inventos de pruebas, o filtraciones a la prensa malintencionadas, con personas que, un abogado del FBI que falsifica un correo electrónico, otro que está predispuesto de antemano contra el acusado. Entonces todas esas cosas ya lo que han hecho es que la gente dude acerca de quienes están proceden conforme a la ley en vez de conforme a sus intereses particulares. Pero si Trump realmente cometió un crimen que merezca esa diligencia, está muy bien. Eso lo sabremos si lo encausan, cuando se ponga de manifiesto todo lo que hay contra él. Pero ya sabemos que antes, ¿no?, la emprendieron contra él con una serie de artificios que nada tienen que ver con el Estado de Derecho. Es también el caso de algunas otras personas que son allegados de Trump o amigos o colaboradores que también han sufrido algún tipo de acción represiva, ¿no? Exacto. Ahí tienes que entonces se le amarga la vida a cierta gente, como al compañero de Trump, que se nombra Carter Page, que fue el FBI, fue el FBI, no, porque el FBI no va exactamente, quienes van a los jueces pidiendo un permiso para diligencia son los fiscales, claro, apoyados por lo que le está dando el FBI. Sí. Pues entonces tenemos fiscales que han ido con pruebas falsas, con chismes, ante un juez, ¿no?, de tribunales especiales para encausar a determinadas personas, como Carter Page, que lo encausaron, acabaron con él porque entonces le filtran la información a los medios y al final no pudieron probarle nada. Al contrario, era informante de la CIA, pero un abogado del FBI cambió esa información y puso que no era. Entonces todas esas cosas lo que hacen es que la gente pierda confianza, ¿no?, en el Estado de Derecho. Y cuando la gente pierde confianza en el Estado de Derecho dejó de existir. Claro, otro ejemplo, el caso de Peter Navarro o de Roger Stone. Tú sabes que yo pienso que el problema es que se pierde el Estado de Derecho porque en vez de democracia, lo que se tiende es a una mediocracia. Los agentes del poder ya no están interesados en cumplir la ley estrictamente, sino en causar impacto mediático. Y entonces por eso Peter Navarro, porque es uno de los promotores y de los gente que ha razonado acerca de que hubo un fraude electoral, es detenido en un aeropuerto, incluso encadenado. Y con eso lo que está surtiendo un efecto mediático en la gente, diciendo que es, porque ¿cuál es el problema? Peter Navarro, que piensa que hubo fraude electoral, ¿no?, los poderes constituidos no le dicen, no, Navarro, estás equivocado por esto y por esto. No, lo que dicen es, Navarro es malo, hay que prenderlo. Claro. Y lo mismo pasa con otra gente. Y viene entonces una de las mayores contradicciones que hay y en medio de este alboroto mediático que se ha formado, que es que entonces tenemos gente causada con pruebas que no son convincentes, e incluso sin pruebas, Sí. como en el caso de Carter Page, y gente con que hay una abundancia de pruebas mediáticas, pero nadie le toca
un pelo. Por ejemplo, como el caso de Hunter Biden. claro. Entonces tenemos circulando en los medios, ¿no?, una serie de pruebas y evidencias que son, si eso no es causa razonable, entonces ¿cuál podría ser? ¿No? Y sin embargo no hay ningún procesamiento. O si dicen que hay un procesamiento, lo callan. ¿Por qué? Porque el interés no está en el cumplimiento de la ley y en el ejercicio del poder de manera democrática, es decir, dándole cuenta a quienes te eligieron para gobernar, sino en causar impacto en los medios. Claro, que tiene una finalidad política. Lo que acabo de explicar me demuestra es que la aplicación de la ley es desigual. Desigual. Es decir, que cuando decimos nadie está por encima de la ley, bueno, depende de dónde tú te encuentres. Sí, pero es desigual y es también que pues, ya el colmo, es desigual y exagerada con respecto a esa gente que por otras cuestiones que no sean legales son blancos del ejercicio del poder. Por ejemplo, Roger Stone, un viejo que vive en Fort Lauderdale con su esposa cubana. Hay un raid del FBI por la noche, hasta con barcos, gente armada, y con CNN allí para transmitir todo aquello. Entonces, eso no es ni justicia, ni Estado, ni derecho. Eso es un show. Y ese show es que está carcomiendo al Estado de Derecho en Estados Unidos. Es una situación verdaderamente muy preocupante. Y se extiende. Esa extensión llega a Canadá, llega, como claro, te dije, no a Australia, a Inglaterra. Lo vemos aquí o lo sentimos más porque, bueno, de luego hay una gran polarización, ¿no? A mí me parece que con el problema de la globalización se globalizan también los problemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la sociedad moderna es cada vez más compleja. Son más problemas, son muchas complicaciones. Y entonces, quienes están ejerciendo el poder conciben un objetivo y dicen, bueno, esto yo tengo que lograrlo a toda costa. Y para eso pasan por encima de sus madres, claro, para lograr esos objetivos. Y entonces ya eso no es imperio de la ley, ya eso es imperio de la nuda voluntad de quienes están ejerciendo el poder. Yo recuerdo, Arnaldo Miguel, que en uno de nuestros programas, a mi juicio, más interesantes, más relevantes, que fue el asesinato de Kennedy, hicimos una evaluación de lo que sucedió hace tanto tiempo y dijimos que era un punto de viraje precisamente en la falta de credibilidad del gobierno de los Estados Unidos ante la población, que eso había resquebrajado la creencia, la confianza del pueblo americano en sus gobernantes, porque... y más nunca se recuperó. Claro. Pues el FBI, la CIA, todas esas agencias que son las encargadas de velar por digamos, el bienestar, ¿no?, y la Constitución, pues han perdido, o quizás hayan actuado, y estoy seguro que han actuado, porque hay muchos casos, antes, pero a partir del asesinato de Kennedy es que las cosas vienen barrenas, ¿no?, porque después están la manipulación de la guerra en Vietnam, todo lo demás que ha venido hasta llegar a este momento. Vamos a contextualizar en lo último que hay. Una encuesta de esta compañía de investigaciones, Rasmussen, de diciembre pasado, reveló que el 61% de probables votantes republicanos estima que el FBI actúa como una Gestapo del presidente Biden. Opinión que apoya el 30% de probables votantes demócratas y 40% de los independientes. Pero bueno, esta es solo una opinión de la gente recogida, y creo que es bastante exagerada, solamente pudiera emitirla quien no conoce a fondo qué fue la Gestapo en la Alemania nazi. Sí, pero es que eso es una reacción natural de la gente, porque si desde los puntos o de la bandería política contraria, rival, se tacha a Trump de Hitler, es lógico que entonces esta bandería, buscando, porque la historia simplemente se usa como medio de legitimación, no realmente por lo que pasó, entonces usan Gestapo para contradecir a esta banda. Es una, como decimos, la contracandela, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo que sucede es que entonces
en contra del Estado de Derecho, que es el que pone las normas por donde debe regirse la sociedad, los bandos encontrados en la política, en vez de razonar y tacharte de que estás equivocado, te dicen que eres malo y que hay que perseguirte y que eres un criminal. Y entonces eso supone que la cosa esté según el bando. Desde tal bando, Trump es un criminal y hay que perseguirlo. Entonces, desde el bando de Trump, los criminales son estos, las Gestapo. Y así va en barrena el orden social. No, incluso te diría que a pesar de que la opinión puede, sin duda, está exagerada, asombra que tantas personas sean capaces de calificarlo de esa manera, ¿no? De considerarlo de esa manera. Es decir, que esa idea está reforzando más, subrayando más la división en los criterios políticos que existen en el país. Y esta idea de falta de confianza en el gobierno. La falta de razón, la falta de razonamiento, por decirlo de algún modo. La gente se guía entonces por la preferencia. Entonces eso suena muy bien. La Gestapo de Biden, eso trae, excita y trae las emociones en vez del razonamiento a la palestra política. Y la palestra política se ha deteriorado tanto que ya no se razona. Se tienen preferencias y los bandos están encontrados y simplemente apelan a la razón. En vez de apelar a la razón, apelan a las emociones. Dame un pronóstico en estos 2 minutos finales que tenemos de cómo tú ves el futuro para el Estado de Derecho en los próximos 5 años, digamos. Pues yo lo veo muy mal, porque a nivel social se está resquebrajando también lo que te he dicho, que sea razón, ¿no? O el discutir con argumentos para llegar a algo mejor. A nivel social lo que está ocurriendo es que los bandos rivales están encontrados y tratan de ganar a toda costa. A toda costa. Entonces, yo auguro que cualquiera que sea el bando ganador, siempre vamos a tener el mismo problema, porque esto no tiene vuelta atrás, porque se ha inculcado incluso desde a los jóvenes, a la juventud, se viene inculcando eso. Y entonces la preferencia de las emociones por encima de la razón van a dar al traste con lo que podemos llamar civilización occidental. Y para no hablar desde luego de crecimiento espiritual o de desarrollo espiritual en estas condiciones, ¿no? No, por eso mismo yo creo que la causa es eso, la degeneración de la espiritualidad en diversos planos sociales, pues entonces tiene su repercusión en el Estado de Derecho. Armando Miguel Fernández, te doy las gracias por tu participación en el programa. Creo que los televidentes van a agradecer mucho todas estas explicaciones. A veces hablamos de Estado de Derecho, no sabemos de qué se trata y cómo eso se evidencia en la realidad. A los televidentes también muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.